Bien, estamos en la última clase de Sociología de la Universidad Politécnica de Honduras y hoy vamos a tener la doble modalidad. La primera clase o la primera hora, de 7 a 8 la haremos por aquí, por Zoom, y de 8 a 9 todos irán al campus virtual para poder realizar el cuestionario automático del control de lectura que corresponde al último examen, para que lo tengamos muy en consideración. Así que voy a pasar lista, les voy a compartir pantalla para que estén pendientes una vez que los llame. Bueno, comenzamos con la sede de Comayagua. Se encuentra Belkis Alejandra Maldonado. Está. Johanna Esmeralda Ulloa. Está. Vamos con la sede de La Lima. Angie Victoria Torres. Presente. De la sede de Danlí. Alejandra Nicole Romero. Presente. Alison Melissa Silva. Presente. Angirisin Osmara Ramírez. Presente. Ashley Giselle Mendoza. Presente. Betty Xiomara Murillo. Presente. Emily Juliet López. No se encuentra. Erling Antonio Hernández. Tampoco. Estela Nicole Fortín. Esta niña no está. Stephanie Giselle Ramírez. Tampoco. Evelyn. ¿Quién dijo presente? Stephanie. Stephanie. Ya, ok. Evelyn Judith Mejía. Presente. Ok. Fátima Celenia García. No está. Génesis Valeria López. Presente. Gloria Elizabeth Núñez. No está Gloria. Ingrid Liliana Bonilla. No está. Giancarlo Mejía Torres. Presente. Jessica Michelle Sosa. Presente. Carla Paola Brand. Presente. Kiara Noeli Gómez. Presente. Mario José Palma. No está. Reinaldo Arturo Rivera. No está. Rubén Alejandro Díaz. No vino. Valesca Nazaret Hernández. Presente. Zoila María Torres. No está. ¿Alguien entró después que tenga que pasarle lista? No, ¿verdad? Creo que todo ya está. Muy bien. Estamos en la última clase, como les decía, ayer les publiqué y les compartí en el grupo de WhatsApp ya las calificaciones, creo que todos lo observaron, ¿no? Solamente queda pendiente lo de hoy, el control de lectura. Ahí ya todos están a los, ¿cómo se llama? Los, ahí las reposiciones ya están revisadas también, ya todo está, o sea, todo está completo. En el cuadro, así como ven en el cuadro, solamente le voy a aumentar o agregar lo que vayan a sacar ustedes en el control de lectura de hoy, para que lo tengan muy presente, ¿no? Y ver el tema que corresponde, que este va a ser un reforzamiento, podemos decir, ¿verdad?, a la evaluación, eh, para que lo tengan muy en cuenta, es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a compartir. Vamos a ver. Este lo está hecho en Canva. Y vamos a hablar acerca de los dos temas que hemos desarrollado, que es el cambio social y lo que es la globalización, que muchas cosas de lo que vamos a ver ahorita va a venir en el control de lectura, para que lo tengamos muy en cuenta y me puedan ayudar también ustedes a leer. Ok. Vamos con cambio social. ¿Qué es el cambio social? ¿En qué consiste? Vamos a decir de entrada que son transformaciones. Un cambio social es una transformación.
que se va dando a través del tiempo. Es decir, que va de una manera sistemática, una manera que una cosa puede generar un cambio puede generar otros cambios. Entonces, así como podemos identificar los 4 tipos de teorías. También está Ingrid. Que dice que no se puede conectar. Bueno, que lo sigue intentando porque ya todos están en clase. A esa es la conexión de Google. Muy bien. Entonces, vemos que son 4 tipos de teorías que nos hablan acerca del cambio social. La teoría cíclica, que ustedes ya la mencionaron en las exposiciones de la vez anterior, la teoría evolucionista, me parece que algunos sí lo mencionaron, la teoría del equilibrio, esa creo que sí no la mencionaron, y la teoría del conflicto, que esa sí fue muy sonada. Ahora, ¿qué es lo que plantea? El cambio social. Lo que plantea son los problemas que se van dando, los problemas que están en una... Pues miren, es que para que haya un cambio, tiene que haber una especie de situación conflictiva de manera que este problema que se está suscitando va a generar una solución o tiene que buscarse una solución. Entonces, claro, si todo está tranquilo, todo está muy bien, no se avanza en nada, no se progresa en nada. Pero cuando hay un problema, hay una crisis, ¿verdad? Cuando se entra en crisis, entonces hay un antes y un después, antes de la crisis, después de la crisis. Por lo tanto, para que se pueda dar un cambio social es que tiene que suscitarse algún tipo de problema. En este caso sería dentro del campo del campo de la sociedad. Ahora, entremos a la primera, que ya algunos de ustedes le van a decir algo cíclico, ¿no? Un ciclo es cuando tiene un principio y un fin. Vuelve a comenzar y vuelve a terminar, vuelve a comenzar y vuelve a terminar. Entonces, el cambio social, desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Recordemos que la historia como tal no solamente se ve, también, bueno, depende, variará un poquito también en las culturas, ¿no? Variará un poquito en las culturas, pero sí, tengamos en cuenta que como cuando usted estaba en el colegio y te dejaban una tarea y les decía, hagan una línea del tiempo. Por lo general, las líneas del tiempo van derechas, ¿no? Tienen un principio, ustedes ahí le colocaban la fecha de inicio y hacían ustedes otra línea. Como por ejemplo, no vamos a decir que era así, una línea del tiempo, ¿ok? Aquí tenía un principio, aquí se le va colocando año tal, pero históricamente es algo que continúa, es una flecha, ¿ok? Pero, eso para que lo tengamos en cuenta, pero en el caso cíclico, ¿verdad? Es que un ciclo, ¿no? Termina, comienza y termina. Y así va, comienza y termina. Algo cíclico, es un ciclo, ¿no? Que va y vuelve, comienza y termina, comienza y termina. Entonces, vamos a decir que las sociedades van a experimentar cierto tipo de cambios y se van dando por etapas. Ahora bien, ¿dónde está la temática? ¿Dónde está lo importante? Es en estas palabras, esplendor y decadencia. Todas las civilizaciones, todas las sociedades siempre tienen una etapa muy fuerte, una etapa que le dice uno, la etapa de oro, pero también esas etapas van decayendo. Es lo que se va a llamar decadencia. Solo de que recordemos, por ejemplo, en el caso de Roma, ¿no? Cuando Roma estaba en su gran apogeo, pero después vino y fue decayendo primero, decayó la Roma occidental, después va a caer Roma oriental. Entonces, claro, hay una etapa muy fuerte, que es muy fuerte, pero después va a empezar a decaer por ciertas circunstancias o ciertas cosas que van pasando. mm, el actuar de las personas no siempre es el mismo. Entonces, algunas veces lo que sucede es que estas sociedades van a cambiar, van a decaer porque son mal lideradas. Por lo general es por eso, porque son mal lideradas. Ahora, las características. La primera, las sociedades nacen, se desarrollan, declinan y eventualmente van a morir. Ya decía. Segunda característica de un cambio social y que es propia de la teoría cíclica de la ruina, de donde lo que ya quedó ahí, lo último que quedó de esa ruina, ¿verdad? De las sociedades muertas van a emerger, así va como resucitar o va a renacer, ¿ok? Nuevas sociedades.
que van a repetir de nuevo el ciclo de ascender, esplendor, decadencia y muerte. Entonces, de la historia resurge como el ave fénix, ¿no? Vuelve a renacer, vuelve otra vez a surgir y se crece, estas sociedades vuelven a tener otra vez ese apogeo, todo, etc. Y después, nuevamente, va a decaer, va a declinar y va a morir. Entonces, si ven ustedes, las sociedades tienen un principio y tienen un fin. Siempre tienen un principio y un fin. Un antes y un después. Por ejemplo, nosotros podemos decir un antes del Mish, un después del Mish. Por ejemplo, ¿no? Para mucha gente todo cambió. Para un antes de IOTA, esta IOTA, un antes y un después, todo cambió. Del golpe de Estado, un antes y un después del golpe de Estado de Honduras. Entonces, claro, hay muchas cuestiones que van pasando en nuestras sociedades que no es que también va a desaparecer como también la civilización maya, ¿no? Que va a desaparecer del todo. Es decir, ya no va a haber una cuestión de la esencia pura, por ejemplo, de la civilización, eh, ya no está. Pero, ¿qué significa? De que nuestras sociedades tienen un principio y un fin, vuelven a comenzar. Y este va a ser el acto que se va a tomar en consideración de una manera cíclica. De las ruinas de las sociedades muertas vuelven a emerger. Las más notables de las teorías cíclicas fueron desarrolladas por Oswald Spengler, este filósofo alemán, para que podamos comprender un poquito más todavía, ¿verdad? De lo que trata, tendremos que leer a Spengler. Spengler dice que según Spengler, la morfología, recuerden que morfología, morfo de forma, ¿no? De la ciencia que estudia la forma, pero en este caso cultural, de las diferentes formas de cómo son las culturas. De la historia demuestra que han existido varias grandes culturas, la egipcia, la china, la semítica, la hindú, la persa, la grecorromana y la occidental. Entonces, todas estas han emergido, han florecido y han decaído. Cada una de ellas con una forma muy peculiar de ser, con un pensamiento muy propio, con una ideología muy propia, con costumbres. Es decir, es algo que le da identidad, ¿ok? Pero cada una de ellas ha tenido solamente un ciclo. ¿Ok? Un ciclo que corresponderá a cierto tipo de miles de años, pero esto les ha llevado también a que tengan su época de oro y pues vuelvan a caer. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la teoría evolucionista es bastante particular, fíjense, porque dice que el cambio social es como un proceso que se mueve hacia etapas. Por ejemplo, podríamos decir, aquí tiene un principio, ok, acá va, y va, una etapa, otra etapa, tercera etapa y así va. Si ven ustedes, va pasando. Son etapas que va pasando, va siguiendo, va siguiendo, va siguiendo, ¿ok? Entonces, esta serie de etapas van a tener sus propias características, ¿verdad? Y en la medida que los miembros de la sociedad buscan adaptarse a los cambios, asimismo se vuelve complejo el entorno, porque no siempre los cambios son aceptados por todas las personas, ¿verdad? Siempre son aceptados por todos de primeras a primeras. Por lo general siempre hay como personas que se abstienen, no quieren al proceso evolutivo, pero a la larga pues se va a tener que adaptar, se va a tener que acoplar. Herbert Spencer llevó la idea de evolución mucho más allá, bajo la influencia de Charles Darwin. Ya usted es un nombre bastante conocido por ustedes, Charles Darwin. Spencer sostuvo que las sociedades como los organismos vivos, ¿verdad? Porque es algo orgánico, de las sociedades, bueno, aquí vamos a tener las sociedades son orgánicas. ¿Por qué? Porque están vivas, tienen vida propia, las sociedades tienen vida propia. Esta dice Herbert Spencer que evolucionan de lo simple a lo complejo, de lo simple a lo complejo. Entonces, un organismo comienza siendo pues algo muy minúsculo y después, en la medida que va pasando el tiempo, va creciendo, va evolucionando, entonces se va haciendo algo más complejo. Por ejemplo, el ser humano cuando nace el ser humano, pues nace, ¿verdad? Ya está la criatura, pero este proceso de crecimiento le va ayudando a transformarse. Es una especie de metamorfosis, ¿no? Un cambio que se va dando en el ser, en esencia de este ser que ha nacido. Pues la sociedad es igual, es una metamorfosis que debe de enfrentar, así como el gusano, ¿verdad? Se convierte en mariposa, entonces es una metamorfosis. Las sociedades también tienen esa metamorfosis, ¿no? Van cambiando y van siendo de algo muy pequeño, de algo muy simple, a algo mucho más complejo, algo más fuerte, algo más grande, ¿no? No solamente en tamaño, sino en todo lo que lleva, ¿no? Todo el montón de cuestiones que va llevando, entonces, eso identificamos de que hay una serie de cambios. En el tercero, del proceso evolucionista,
Las sociedades que logran adaptarse, que logran, ya ese que logran ya nos dice mucho, es decir, que no todas lo van a hacer. Entonces, las que sí lleguen a adaptarse, ¿verdad? Porque si no, van a desaparecer. Entonces, las que sí lleguen a adaptarse a los cambios van a progresar hacia etapas más altas, ¿ok? Como cuando uno va subiendo una grada, ¿no? Entonces, claro, las que lleguen a adaptarse van a subir este peldaño. Las que lleguen a avanzar van a progresar hacia otro paso, van a dar otro paso más y así van a ir creciendo. Esto es lo que vamos a tener sociedades desarrolladas con humanos más desarrollados. Entonces, claro, por eso la preparación, por eso la preparación que las sociedades van teniendo, las sociedades van desarrollando. Entonces, claro, si la sociedad va desarrollando, ¿qué significa? Que las personas van desarrollando también. Por ejemplo, miren ustedes, anteriormente las clases las teníamos solamente en una pizarra que tenían que tener tiza, una tiza blanca o tiza de colores para poder dar una explicación, para poder impartir una clase. Pero ahora tenemos pizarras eléctricas, electrónicas, pizarras virtuales. Tenemos ya no solamente un data show, sino que también tenemos la parte virtual, el poder tener no una pizarra nada más, sino que poder tener ahora también pantallas digitales. Entonces, claro, vamos identificando de que mientras más preparada esté una sociedad, más preparada va a estar la persona. Por lo tanto, entonces el proceso evolutivo va a ser evidente, va a ser muy evidente. ¿Y eso qué significa? De que la persona, mientras más preparada esté, más competencias tiene, más herramientas tiene, y eso le va a hacer más competente en un trabajo. Entonces, claro, no es lo mismo que tal vez yo venga y me digan de una manera teórica a que yo ponga en práctica, que yo sepa cómo hacerlo, a que yo maneje la información. Por lo tanto, qué relevante es que las sociedades vayan transformándose, que las sociedades vayan haciendo cierto tipo de cambios, pero esos cambios que ayuden a la persona a desarrollar, que ayuden a la persona, al ciudadano, a ser mejor. Por eso es que mucha gente tal vez busca estudiar en el extranjero, porque tal vez se les ofrece cierto tipo de becas, se les ofrece cierto tipo de oportunidades para que vayan a avanzar en sus estudios. Y eso significa que la persona va a retornar a su país de origen con nuevas competencias, con nuevos conocimientos. Por eso es importantísimo que la persona nunca deje de estudiar, nunca deje de prepararse, porque mientras más se prepara es lo que hace que la gente saque adelante su país. ¿Por qué? Porque va a tener nuevas alternativas para poder dar respuesta a los problemas sociales que hay. Entonces, claro, mientras más competencias adquiera la persona, mejor es. De ahí la motivación que uno le hace al estudiante. No solamente se quede con lo que le enseñan en la universidad, sino que si puede sacar otro tipo de cursos, otro tipo de seminarios, hágalo. Cursos de inglés, cursos de computación. Hay gente que no maneja muy bien la computadora. Entonces, en el tiempo de vacaciones, perfectamente podría sacar un curso de computación. ¿Por qué? Porque para la próxima que vaya a clase ya va a tener nuevas competencias, ya va a saber cómo hacerlo. Y ahora los cursos que están impartiendo vienen con otro tipo de temática también. Vienen con algo nuevo, vienen con cosas nuevas. Enseñan lo básico, lo normal, ¿no? Pero también se les va enseñando otro tipo de programación, se les va enseñando otro tipo de cosas que el estudiante cuando le toca hacer una tarea, va a saber cómo aplicarlo. Por eso es importantísimo que ustedes aprendan a sacar cursos. La pueden sacar en línea, incluso hay cursos gratuitos de enfoque, usted perfectamente los puede sacar, tanto en virtual como también presencial. Creo que esa es como la temática. Mientras más se preparen ustedes, mientras más nos preparemos todos, vamos a dar mejores respuestas a la sociedad. Y yo creo que eso es lo importante. Eso ahí es donde radica la importancia. Ahora, la teoría del equilibrio. Talcott Parsons es el principal teórico del funcionalismo moderno y él va a desarrollar un cambio, una teoría de un cambio social dice que en cualquier parte del sistema social siempre se va a provocar un cambio y esto va a provocar el cambio en otras, como el efecto mariposa, ¿no? El aleteo de la ala de una mariposa empieza a generar muchos cambios y entonces va algo consecutivo. Entonces, la estabilidad cuando es alterada, cuando algo es como el agua, ¿no? El agua puede estar muy tranquila, pero si usted viene y le lanza una pedrita, entonces, ¿qué pasa? Esa agua ya perdió el equilibrio que tenía y empieza a generarse ondas, cierto tipo de ondas que se van expandiendo. Entonces, el sistema cuando se empieza a alterar, ¿qué sucede? Esta va a provocar que haya movimiento, que haya algo se esté efectuando, algo se esté dando. Entonces, si lo que debe hacer es que dice que en las partes de este sistema se deben de ajustar
al grado que se requiere para qué, para restaurar otra vez el equilibrio alterado. Entonces, claro, cuando una sociedad, por ejemplo, hay una guerra civil y que necesita que haya paz en esta sociedad, debe de restaurarse qué cosa, el equilibrio. Por eso, cuando ustedes se fijan que hay huelgas o manifestaciones así, la gente no es que quiera estar en las calles, la gente también no es que quiera andar bajo el sol o bajo la lluvia, ¿no? Lo que quiere es lo que se perdió ahí fue el equilibrio. Entonces se necesita restaurar ese equilibrio. Por lo tanto, se tiene que hablar con ambas partes, llegar a hacer una negociación. ¿Para qué? Para ver cómo se beneficia tanto a un lado como del otro. ¿Por qué se hace eso? Porque el equilibrio se ha perdido. O sea, el equilibrio no es que se ha perdido, el equilibrio está alterado. Se alteró el equilibrio. Y por lo tanto se necesita entonces llegar otra vez a ese punto de equilibrio. ¿Para qué? Para que la sociedad vuelva otra vez a continuar, ¿verdad? De la manera normal como debería de ser. Entonces, así identificamos cómo el ser humano, en este caso desde Parsons, dice, es necesario restaurar el equilibrio. Es necesario para que las sociedades vuelvan a continuar o continúen, ¿verdad? De manera satisfactoria. Ahora, la cuarta, la teoría del conflicto. Aquí nos dicen los teóricos del conflicto que el cambio social es el resultado de los conflictos entre grupos o clases sociales con intereses opuestos. Aquí es donde se puede dar como casi una lucha de poderes, ¿no? Entonces el conflicto va a ser una realidad que siempre se va a dar. ¿Por qué? Porque igual hay intereses. Hay intereses, entonces algunas partes de la sociedad van a tener cierto tipo de interés o de inclinación hacia algunas cosas, otros hacia otras. Por lo tanto, esta teoría del conflicto hace que haya un poquito, podemos decir, no un poquito, haya conflicto, hayan problemas. ¿Por qué? Porque no todos siempre persiguen lo mismo, no todos tienen el mismo interés en las mismas cosas. Entonces, claro, cuando hay cierto tipo de intereses del otro y me afecta a mí, eso va a generar problemas. Cuando en una sociedad hay varias secciones, porque pues ahora estamos segmentados, ¿no? Estamos por segmento. Entonces, claro, están aquellos que buscan un cierto tipo de interés, pero están afectando a los demás. Entonces, claro, por ejemplo, lo que sucedió ayer allá por Jacaliapa, ¿no? Aquí en el departamento de Paraíso, que hubo tomas de la carretera. Entonces, claro, hay cierto tipo de intereses por un grupo. Este grupo lo que quiere es que se le respete cierto tipo de derecho o que se le amplíen cierto tipo de derechos. Pero eso afectó a los demás que que iban con rumbo hacia Tegucigalpa o venían de Tegucigalpa hacia la parte norte hacia la parte oriental de Honduras. Entonces, ¿qué sucede? Hay conflictos. Entonces, eso significa la teoría del conflicto, cuando hay grupos que no tienen los mismos intereses, porque van a decir aquello, sí, pero es que nos están afectando a nosotros y nuestros derechos como quedan, ¿no? Entonces, claro, son intereses opuestos. Y dice que eso va a suceder siempre, en todas las sociedades va a pasar eso. ¿Por qué? Porque no todos vamos con la misma dirección, o no todos andamos apuntando hacia la misma dirección. El cambio social es constante y eso va a ser inevitable. ¿Por qué? Porque el ser humano es cambiante, el ser humano cambia, el ser humano entonces siempre va a buscar intereses. Karl Marx nos dice que las sociedades de clases han sido marcadas por los conflictos entre las clases dominantes y las clases dominadas. Claro, siempre va a haber un grupo, es lo que Karl Marx dice, como que hay una clase que está arriba, que se ve superior y que hace también sentir a los demás que son superiores. Entonces, claro, a las clases dominadas, ¿no? Entonces, siempre ha habido esa lucha de poder, ¿no? Esa gran lucha de poder. El cambio social es el resultado de la lucha entre estas dos clases sociales que tienen intereses antagónicos, son intereses totalmente opuestos. Por lo tanto, el cambio social, dice Karl Marx, ve que hay cierto tipo de injusticia entre la clase obrera, por ejemplo, la clase obrera y la clase trabajadora, ¿verdad? Y la clase de los terratenientes, la clase de los feudales, ¿no? De los dueños de grandes tierras, de grandes territorios, de grandes partes, ¿no? Y que también trabajaban en las fábricas o que eran dueños de las fábricas, ¿no? Entonces eso vino a generar en la época industrial un conflicto muy severo y por eso él habla de las clases sociales, Karl Marx. Entonces habla de clase alta, clase media, clase baja y con sus respectivas subdivisiones. Pero esa es la teoría del conflicto, cuando no todos apuntan hacia la misma dirección, sino que hay intereses opuestos. Agentes del cambio social. Aquí nosotros identificamos a los agentes de cambio social y cierto tipo de instituciones, podemos decir, instituciones. Pero aquí vamos a identificar
que hay distintas, ¿no? Hay distintos niveles. Voy a pedir a Alejandra Romero que me lo lea, por favor, esta parte. Alejandra, ¿me puede leer esta de el número 1? Las élites, concepto introducido por Wilfredo Pareto y Gaetano Mosca. Pareto, élite, está compuesto por todos aquellos que manifiestan cualidades excepcionales o que dan pruebas de actitudes eminentes en su dominio o en una actividad cualquiera. La élite está integrada por las personas superiores o de unas sociedades que tienen poder, influencia y prestigio. Gaetano Mosca. La élite está integrada por la minoría de personas que detectan el poder de una sociedad. Esta es la clase que dirige o domina. La élite asegura por unidad y cohesión al... No veo élite. Sí, que se... Ay, pero... Pues, El poder político y la influencia cultural sobre las masas. exactamente. Miren ustedes que la clase de élite, que lo hemos visto en otras oportunidades, aquí nos va a generar cierto tipo de... Aquí nos va a generar cierto tipo de palabras. Vamos a subrayar. En primer lugar, las élites son grupos que se dedican, bueno, no sé si se dedican, ¿no? Porque no es que tal vez voy a ser parte de la élite para eso, no, sino que ya es algo propio. Tienen un dominio. Ese en primer lugar. Tienen un dominio. Y creo que este párrafito que está aquí es importantísimo. Son clases o grupos que se consideran superiores, entre comillas, por eso los ponen entre comillas, grupos superiores, personas que se creen superiores a los demás. ¿Por qué? Porque tienen poder, tienen influencia y tienen prestigio. Entonces, obviamente no va a ser algo que está determinado para todas las personas que forman parte de las élites, ¿no? No necesariamente todos son exactamente iguales, pero sí la mayoría tienen esa inclinación, sentirse que son poderosos, que tienen grandes influencias y que tienen mucho prestigio. Eso les lleva entonces a tener dominio, a dominar a los demás, a dominar las sociedades, a dominar los pueblos, a dominar las personas. Entonces, claro, esta clase élite es bastante importante porque está en sus manos el cambio de las sociedades también. Entonces, no solamente vamos a tomarlo como que algo negativo, sino que en las manos de ellos también se pueden generar muchos cambios. Si esta clase élite pudiera, ¿verdad? O hiciera cierto tipo de generara cambios para bien de una sociedad, perfectamente lo podrían hacer. Ahora, el asunto está de aquí que no todos los que son parte de las élites, de los grupos élites, siempre están con la intención de querer ayudar. No siempre. Ese es el problema. Y ahí es donde viene lo complicado, ¿no? Cuando hay sectores de que sí buscan el interés y el desarrollar los pueblos para algo bueno, beneficiar a los demás, excelente. El asunto está que no siempre se da así. Los movimientos sociales. Este es el número 2. Entonces, este es el número 2. Voy a pedir aquí que me lo lea entonces vamos a pedirle a Evelyn Mejía. Evelyn, léanos por favor el numeral 2. Los movimientos sociales son colectividades. Se movió, Liz. Ah, sí, es cierto. Ahí sí. Son colectividades que actúan con cierta continuidad para promover o resistir un cambio en la sociedad o en el grupo del cual forman parte. Para definir un movimiento social debe tener en cuenta 3 principios. Identidad. El movimiento social debe saber a quién representa, en nombre de quién habla, qué intereses protege o defiende. Principio de oposición. Anima a la existencia de un movimiento social. Sin oposición no puede existir un movimiento social. Es importante tener claro contra quién se levanta opositores en defensa de unos intereses. Principio de totalidad. Se refiere a la pretensión de cada movimiento social de actuar en nombre de ciertos valores superiores de grandes ideales. Aunque el movimiento acentúe que la defensa se dirija a ciertos intereses,
También afirman hacerlo en nombre de valores y realidades universales, el bien común. Muy bien, el bien común. Miren ustedes que son 3 aspectos. Estos aspectos me parece que son importantísimos que los tengamos muy en cuenta. Para que exista un movimiento social, un verdadero movimiento social, porque sí se ha dado muchos movimientos, deben de existir, en primer lugar, la identidad. Es que tienen que tener una identidad, tienen que tener algo que ya la identidad no, les dice, ¿no? Id, entidad. Id es entidad, es el ente, el ser. El id es el yo, ¿no? El yo soy. Entonces, tienen que identificarse, tienen que tener algo que les haga ser distinto a los demás. Entonces, claro, la identidad de un movimiento, en este caso un movimiento social, deben de tener bien claro a quién representan. Es como cuando hacen movimientos y movilizaciones y hay personas que no saben qué andan haciendo. Entonces no tienen identidad, por lo tanto no forman parte de ese movimiento. Podrán andar allí, pero si no tienen claro lo que andan haciendo, porque si a cualquier persona, un periodista, por ejemplo, les preguntara qué andan haciendo, qué están exigiendo y no da una respuesta concreta, significaría que la persona anda allí, pero no tiene identidad, no es parte del grupo. Tendrá simpatía, que no es lo mismo. Tener simpatía solamente es como que me llama la atención, pero tener identidad, eso significa entonces ser uno más de ese grupo. Y si soy uno más de ese grupo, entonces yo puedo dar una explicación bien clara de qué es lo que yo necesito, qué es lo que se está exigiendo, qué es lo que se está buscando. Por eso la identidad es importantísimo. Es como cuando alguien dice, ¿usted a qué universidad pertenece? No, pues yo pertenezco a la Universidad Politécnica de Honduras. Ah, excelente, qué bien. Entonces, claro, lo está haciendo, lo está viviendo y tiene una identidad de qué hacen allí. Pues mira, nosotros hacemos esto, lo otro. ¿Qué carreras están? Pues están esta carrera, esta carrera, esta carrera. ¿Cómo es el funcionamiento? Pues entonces tenemos estos horarios aquí, aquí, allá. Para hacer una explicación, tiene identidad. Es decir, que esta persona forma parte de ese grupo. No solamente es que es simpático, no solamente es que le va a ser parte, va a tener esa simpatía, o le va a llamar la atención, sino que tiene identidad, es parte de ese grupo. Y obviamente el movimiento tiene que tener un principio de oposición, porque el movimiento es para defender algo en contra de otro grupo que no piensan igual. Entonces, claro, debe de existir una oposición necesariamente. Y el principio de la totalidad es que todos deben de saber para qué andan, o sea, deben de tener bien claro exactamente cuáles son los valores que les motiva, los que les identifica, que ya decíamos anteriormente, pero deben de tener una dirección, deben de tener bien claro cuál es la lucha. Entonces, claro, debe haber intereses, y estos intereses que les hacen afines son los que les han obligado hasta cierta medida a congregarse en un movimiento social, a formar un grupo social. Entonces, intereses, eso es importantísimo, los intereses que mueven a estos movimientos, valga la redundancia, ¿verdad? O que incitan a estos movimientos a crearse, a que se puedan dar. La globalización, que ya este era el segundo tema que ya ustedes lo desarrollaron bastante bien. Ahora bien, vamos a Giancarlos. Giancarlos, ¿puedes leernos, por favor, la descripción de la globalización? Vamos a hacer un poquito más amplio para que lo veamos mejor. Sí. Bueno, descripción. Según el FMI, es la ¿Qué es el FMI? ¿Sabe qué es La el verdad, FMI? la desconozco. Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, FMI. Ahora sí, según el FMI, Es la interdependencia creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones internacionales de bienes y servicios, así como los flujos internacionales de capitales y asimismo por la difusión rápida y generalizada del uso de la tecnología. ok. Pregunto para cualquiera de todos ustedes. ¿Cuáles creen que son como las palabras claves que se nos presentan aquí? La globalización. Palabras claves. ¿Qué es lo que, porque esta es la definición que está dando de globalización? Entonces veamos, saquemos las palabras claves del concepto, lo que se define como concepto de globalización.
A ver, ¿cuáles creen que sean las palabras clave? Los capitales, Capitales, muy bien. ¿Qué más? La tecnología. Muy bien, muy propio de la globalización. ¿Qué más? Los bienes y servicios. Bueno, sí, podría entrar un poquito, podría entrar. Sí, porque de igual manera es lo que se va a hacer de manera internacional, ¿no? ¿Qué más? Ujú. ¿Qué palabra? Hay otra palabra bien importante que yo creo que es como clave, como que es fundamental para hablar de la globalización. Países del mundo. ¿Mande? Países del mundo. Países del mundo. Ok, sí, porque esto es importantísimo. Y la otra palabrita que nos hace falta, podemos dejarla ahí, la última. Nos hace falta una. El volumen. No, hay otra palabra. Hay otra más. El aumento. Mm, También hay otra más. La Las interdependencia. relaciones. Exactamente, la interdependencia. Entre, dependencia. O sea, va a depender de los demás. Entonces, mire usted que la globalización es depender de un país a otro. Por eso habla de la interdependencia entre países del mundo. Entonces, claro, la globalización es mucho más todavía que solamente de decir, pues a nivel internacional se están haciendo negociaciones, a nivel internacional se está haciendo comercio, a nivel internacional se está expandiendo la internet, se está expandiendo la telecomunicación. Entonces, es una interdependencia entre países. O sea, esa palabra globalización, si hablamos del globo, ¿no? Globalización, hablamos del globo terráqueo, pues, es todo el mundo. Pero es que no solamente son eh, ver cada país, sino ver cómo están conectados entre los países. Estamos conectados entre naciones. Entonces, claro, perfectamente, alguien de ustedes podría estar en el extranjero y estar llevando esta clase. Perfectamente, en cualquier parte del mundo podría estar y a través del internet ser parte de esta clase. No habría ningún problema, ninguna dificultad, aunque no estuviese en el país. Entonces, claro, estamos interconectados y eso significa que somos interdependientes también. O sea, que dependemos unos de otros. El negocio, el comercio, la cultura y muchas otras cuestiones que nosotros tenemos, que son propias, las podemos compartir con otros lugares también, con otros sectores, con otras personas. Entonces, ustedes qué interesante es cuando identificamos que la globalización lleva a una escala mundial, pero no estamos exentos de los demás. No estamos exentos. Significa que estamos trabajando con los otros, con los demás. Y eso me parece bastante interesante, que no lo dejemos desapercibido. Aspectos importantes. Hay dos aspectos muy relevantes. El aspecto macroeconómico y el aspecto microeconómico. Ya la palabra nos dice, hablamos de economía, hablamos de finanzas. Entonces, claro, en el aspecto macroeconómico, ¿verdad? Hablamos de una economía que es acelerada. Una economía que está avanzando muy rápido. Entonces, porque miren, yo sé que hay hipotes, ¿verdad? Que no le gusta mucho, dicen, ay, no, que va a aquí, yo casi no puedo manejar eso, miren que yo casi no conozco este programa, o yo casi no sé mucho de computadora. Miren, yo le puedo ser muy sincero, pero al paso como va avanzando, de cómo va avanzando el mundo, el analfabeta no va a ser aquel que no pueda decir si es D o es B o es M o en qué va. El analfabeta se está manejando que sea aquella persona que no maneje, no pueda manejar una computadora, no pueda utilizar pues una computadora, que no tenga tal vez el conocimiento en lenguas, en otros idiomas. Ese va a ser o es ya el analfabeta. Entonces, no solamente de que hable bien, de que escriba bien, sino que de manera muy particular que tenga otros conocimientos, que tenga nuevos conocimientos. Y una de las cosas importantísimas que nosotros vemos es que la persona pueda manejar cierto tipo de negocios, ¿verdad? Negocios a escala mayor, que sea algo más. Entonces, eso significa que debe aprender a tener
cierto tipo de conocimientos, pero en este caso sería de redes, no me refiero a redes sociales, no, de redes de computación. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo aprender a negociar no solamente dentro del país, sino también fuera del país? Entonces, es relevante que el día de hoy el estudiante universitario se vaya adaptando a los cambios. Que no me guste, pues es que esta cuestión no es tanto de que me guste, sino que es una realidad. Los trabajos están exigiendo que debe de saber este tipo de cosas. Debe de saber lo más básico, pero no se puede quedar ahí, porque le están pidiendo un nivel intermedio de inglés, por ejemplo. Le están pidiendo tal vez no un nivel profesional, pero sí por lo menos un nivel intermedio le están pidiendo, no un nivel básico, sino un nivel intermedio. Y eso en uno de los aspectos, pero debe de aprender también a utilizar otro tipo de técnicas, otro tipo de métodos. Eso nos está exigiendo a nosotros que nos adaptemos, nos está exigiendo a nosotros que aprendamos a utilizar nuevas herramientas. Porque creen que yo les pongo que utilice Canva, que utilice PictoChart, que utilice Padlet, que utilice Genially, que utilice otro tipo de programas o de aplicaciones. No solamente porque, ay, qué fregada el licenciado, cómo es de que existe. No, es que esto es lo que se está pidiendo ahora. Y eso que nos hace falta muchas otras cosas más por aprender todavía. Entonces, no es tanto de que uno quiera molestar al estudiante, ¿verdad? Sino lo que uno quiere es que aprenda el estudiante. Por lo tanto, cuando usted vaya a hacer este tipo de trabajos en otra clase, usted ya va a saber. No le va a costar nada. ¿Y por qué lo hacen las demás clases? Porque sabemos perfectamente nosotros que es una necesidad. Si usted va o tiene un emprendimiento, perfectamente usted podría y puede utilizar este tipo de técnicas para crear su propia revista. Una revista que le dé identidad a su microempresa o a su empresa o a su emprendimiento. Entonces, que quiere hacer algún reporte, perfectamente usted lo puede hacer de esta manera, de una manera, no necesariamente en PowerPoint, porque ya es lo típico, ¿no? Usted puede utilizar otro tipo de aplicaciones o de programas para poder redactar un informe y todavía mucho mejor porque las demás personas van a ver que usted se está innovando, que usted no está haciendo lo mismo de siempre. Por ejemplo, miren, este es un Canva. Lo que están viendo ahorita esta clase no es un PowerPoint, es un Canva. Y la ventaja es que usted puede ampliarlo, puede hacerlo más pequeño, puede hacerlo más grande, que en PowerPoint si está haciendo está colocándolo, ya está fijo. Y usted le puede colocar animaciones también. ¿Para qué? Porque eso llama la atención en el mercado. Eso llama mucho la atención en el mercado. Usted pasa una presentación de un informe, perfectamente lo puede hacer de muchas formas. Entonces, eso significa que el profesional se está actualizando. Usted puede, volver a repito, crear su propio periódico, su propia revista. Ya puede subir a internet, donde puede perfectamente vender el servicio que usted está prestando. O su propia imagen también. Su propia imagen. Es decir, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Y entonces, claro, usted viene y usted comparte eso con sus amigos, lo cuelga en las redes sociales, ¿verdad? Y claro, hay en especie de botones, así como en Genially, ¿no? Que se utilizan botones para hacer para redireccionar de una página a otra página perfectamente. Usted puede hacer lo mismito colocando el enlace de un Canva, por ejemplo, ¿no? Donde dice mi perfil profesional, yo soy esto y esto. Entonces, claro, la gente lo conoce, va a decir que bien, es tecnológica la persona, está bien preparado, tiene conocimiento de esto, tiene conocimiento de lo otro. Entonces, si nos damos cuenta, si nosotros somos inteligentes, si nosotros aprendemos a aprovechar las oportunidades que se nos brindan, créanme que todo este montón de cosas que hemos hecho durante todo este periodo nos va a servir. Nos va a servir para muchas, que solo es de saber utilizar, como les digo a los amigos, solo es de saber utilizar el cerebro. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que estas son oportunidades. Si nosotros aprovechamos bien este tipo de herramientas, créame que vamos a tener un mejor futuro. ¿Por qué? Porque en un trabajo usted perfectamente puede valerse de ellas. No es tanto para que la persona lo aprenda, lo hizo una vez y ya se olvidó, sino que lo siga poniendo en práctica. Y créanme que cuando hacen este tipo de presentaciones o este tipo de innovación, somos parte, estamos estamos ingresando a esa globalización. No quedo exento de la globalización, sino que yo más bien me incluyo en ella. Y yo sé que la mayoría de ustedes van apuntando, ¿verdad? Para un buen trabajo. Porque si no, ¿cuál es el sentido, no? Es para tener un buen trabajo.
Y lo mejor es que ustedes se conviertan en empleadores, no en empleados, sino en empleadores, que puedan dar oportunidad a otros de trabajar. Y a mí me parece muy bonito, créanme, muy genial, que el estudiante ha comenzado de cero. Y creo que no hay mejor testimonio, ¿verdad? De un estudiante que se acaba de graduar ahorita de la Politécnica, como es, ¿verdad? O sea, cuando alguien tiene interés por progresar, cuando alguien tiene interés por ser mejor, cómo lucha y se esfuerza. Hay un estudiante que se llama Daniel, que se acaba de graduar ahorita de abogado. Y yo a él lo conocí, ¿saben cómo lo conocí yo a él? Yo lo conocí, él trabajaba, no sé si todavía seguirá, ¿verdad? Pero él trabajaba en la otra universidad y él era jardinero. Él, su función que estaba contratado en otra universidad era trabajar en el jardín, limpiar los jardines de la universidad y esa era su función. Y me acuerdo cuando yo lo conocí a él, le motivé, qué bueno, qué excelente, me llevé muy bien con él. Y le decía, pero usted está joven, usted podría seguir estudiando. Sí, me decía, yo me quedaba con las ganas de seguir estudiando, entonces a buscar información, ¿verdad? ¿Cómo se le puede, en las preguntas, ¿verdad? ¿Qué se hace esto? Pues responder y motivarle hasta que el muchacho se decide a estudiar. Entonces, claro, tenía su trabajo, le llevaba todo el día, pero empieza este recorrido en la Politécnica. Y ya hoy es todo un abogado. ¿Qué le costó? Sí, porque incluso él tuvo momentos de crisis, a él se le quemó la casa, se ayudó como universidad también en lo poco que se le pudo haber ayudado, ¿no? Es decir, yo soy un hombre luchador, joven bastante, porque está bastante joven, luchador. Pero miren, él no se detuvo. Y hoy ya puede decir abogado, ya es todo un abogado. Entonces, claro, las herramientas que se le van enseñando a la universidad es para que las aprovechen, es para que las aprovechen al máximo. Entonces, son cosas que me parecen bastante interesantes que no podemos dejarlas desapercibidas. ¿Cuándo empezó la globalización? Algunos dicen que en el siglo XVI, con los viajes interoceánicos y Asia, África y América Latina. ¿Verdad? O sea, estos viajes, ¿verdad? Entre de un país a otro país, de llevar mercadería de un lugar a otro, entonces de hacer comercio, este tipo de comercio podemos decir internacional, ¿ya? Entonces, claro, algunos afirman que es del siglo XVI, otros afirman que fue en el periodo comprendido entre 1870 y 1913, siglo XIX y siglo XX, denominada como la primera ola de globalización, porque hay varias olas. Entonces, esta se le denomina o se le identifica como la primera. Una segunda ola de globalización es la que estamos viviendo ahora y habría iniciado después de la crisis económica de 1973, que esa fue la cuestión del petróleo, ¿no? Cómo vino a cambiar todo, vino generar ese tipo de petróleo como un método de poder avanzar. Entonces, claro, una transformación. Ahora se está hablando de una tercera ola de globalización que se enfoca bastante en la parte tecnológica, en la parte de la ciencia. Bueno, la globalización y el capitalismo. Es porque una cosa lleva a la otra, ¿no? La globalización habla de un intercambio. Cuando hablamos de capitalismo, hablamos de un capital. Yo tengo un capital, pero lo voy a invertir. ¿Cómo? Compra-venta, compra-venta, compra-venta. Entonces yo le compré esto al otro, yo voy a vender esto, se lo voy a vender al otro que me va a comprar. Entonces, claro, la esencia de la globalización, ¿verdad? Es la sustitución por primera vez en la historia, en la historia, del sistema mundial moderno, de todas las relaciones de producción que se pueden dar, precapitalista, o no, ¿verdad? Pueden darse por relaciones de producción capitalista en todas partes del mundo. Entonces, claro, la idea es que se expanda. La idea es de que el negocio se puede expandir mucho más allá de lo que normalmente está haciendo. Hay algunos que tienen sus ventas hacen cierto tipo tienen, qué sé yo, servicios que prestan que lo pueden hacer perfectamente en otras partes. O que algunos se han dedicado a la creación de jabones, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De jabones y esto lo van a vender hacia el extranjero. O como en el caso les presentaba la vez anterior, las camisas, la ropa, ¿no? No solamente camisas, sino que la ropa lenca, por ejemplo, ¿no? Ahora se está vendiendo también en el extranjero. Y dicen, de un grupo étnico con los colores que identifica la etnia lenca, entonces ahora se está vendiendo en el extranjero. Por ejemplo, en España se ha estado llevando a una empresa que está trabajando y que se está vendiendo esta ropa allá en España, en Europa. Creo que, miren ustedes, es como si nosotros vamos, si tenemos un emprendimiento, tenemos un trabajo, tenemos nuestra propia empresa. Excelente es que nosotros aprendamos a ir más allá, no nos quedemos solamente en nuestro propio círculo, sino que podamos expandirnos. ¿Para qué? Para que tengamos, es que, oigan,
son ingresos, son nuevos ingresos, y estos ingresos yo los voy a invertir. Entonces, yo considero de que una persona que no solamente tiene un trabajo, porque el que tiene un trabajo fijo ya sabe que tiene un sueldo fijo, ¿cierto? O sea, por más trabajo que quiera hacer, por más que no le van a pagar más, sino que el que trabaja con un sueldo fijo ya lo tiene, ya sabe cuánto le van a pagar mensualmente y cuánto es lo que le van a dar siempre. Pero una persona que tiene este tipo de negocio, la ventaja de los negocios es que sí, puede bajar, pero también puede subir. Entonces, dependiendo de la calidad que esté prestando, del servicio que esté prestando, el ingreso va a ser diferente, va a ser mejor. Entonces, claro, no es algo que es estático, sino que puede ir, como dicen, uno va diciendo en música, va haciendo un crescendo, ¿no? Va creciendo, ¿no? Va creciendo. Y de eso se trata la globalización, que vaya siendo mejor cada día, que cada día vaya siendo mucho, mucho mejor. Bueno, ese era el tema que quería compartir con ustedes para reforzar un poquito la temática de la globalización y el cambio social. Y considero de que son temas muy importantes. Como esta es la última clase, solamente para los que ya van a continuar, ¿verdad? Con sus otras carreras, perdón, con sus otras clases, mi motivación es esa para todos ustedes. Aprovechen el tiempo y que todas las herramientas que se les enseñan en la universidad, háganlas de ustedes y practíquenlas, porque les va a servir para un trabajo, para tener las herramientas necesarias o las competencias necesarias para el trabajo. Así que si son astutos ustedes, no vean las cosas que se les dejan en la universidad como que sea una responsabilidad o como una obligación. Véanla como una herramienta, aprovechen las herramientas que tienen, las herramientas que se les dan a la universidad, porque créanme que tarde o temprano les van a servir. Les van a servir y más en el tiempo que estamos ahorita, que nos vamos insertando en un campo de transformaciones y de cambios sociales, cambios económicos y cambios políticos, cambios culturales, nos van a servir de mucho. Mientras más experiencia ustedes adquieran en la vida, mejor van a estar preparados para poder dar respuestas a los problemas sociales, sobre todo desde el campo laboral. Créanme que eso es importantísimo, que lo tengan muy, pero muy en cuenta, muy en consideración. Nos hace falta muchas cosas más por hablar, muchas otras cosas más por abordar, pero considero que en el transcurso de las otras clases también les van a ir tratando de llenar esos vacíos, ¿verdad? O de ir incrementando más todavía el conocimiento. Bueno, hasta aquí yo llegaría con ustedes, ¿verdad? Si en caso van, ahí nos miraremos en alguna otra clase, de las que también imparto yo. Si no, pues les deseo el mayor de los éxitos. Fue un placer haber estado con ustedes. Y voy a invitarte que nos faltan 5 minutos todavía, ¿verdad? Porque recuerden que automáticamente se abre a la mera hora que se les asignó. En el campus virtual para que puedan realizar el último control de lectura. Ya esto solamente nos hace falta el resultado de que vale 10 puntos. Ya de lo contrario, pues estamos cheque, ¿verdad? No sé si diga, Ingrid. Buenos días. Buenos días. Yo entré después y no sé si pasó lista. Sí, ya pasé lista. Voy a volver a abrir la página para pasar lista a los que ingresaron posteriormente. Ok. No sé si alguien tiene alguna interrogante, alguna duda, porque de lo contrario voy a invitar entonces para que vayan pasando al campo virtual y exactamente a las 8 en punto, ¿verdad? 8:01, vamos a decir, puedan ingresar ustedes y así realicen el último control de lectura. Vamos a ver, estoy viendo la página. Ingrid, ¿de dónde es usted, Ingrid? De Dan Lilith. Ingrid. Yo también entré tarde. Permítame, Ingrid. Ese es su primer nombre, ¿va? Ingrid Liliana Bonilla. Aquí está, Ingrid Liliana Bonilla. Listo, ya está. Bueno, gracias. A la orden, ¿quién más me dijo que había entrado después? Gloria Lick de Dalí. Creo que es la B, por aquí, la última, ¿dónde está? Gloria Elizabeth Núñez, Valladares. Sí. Perfecto, listo, ya está. Yo también, Lick. ¿Quién es? Belkis Maldonado. Belkis. Sí, ¿De dónde? la sede de Comayagua. Comayagua. Belkis Alejandra Maldonado Ulloa. Perfecto. Listo, ¿quién Yo más? también. ¿Quién es yo? Reinaldo Arturo Rivera. Reinaldo de Dani, ¿verdad? Sí. Reinaldo. ¿Dónde está? Aquí está. Reinaldo Arturo Rivera Ferrera, ¿va? Listo. Sí. Ahí está, perfecto. ¿Alguien más? Yo también, sí, soy la Torre de Danlí. Ya soy la María Torres Ávila.
Perfecto, ya está. ¿Alguien más falta? No, ya están todos. Bueno, perfecto. Vayan ingresando al campus virtual para que ya, bueno, de igual manera el tiempo es propio, ¿verdad? No van a son 10 preguntas las que van a responder. No las contesten a la carrera para que lo contesten bien. Y bueno, de mi parte, esto sería todo. Les deseo éxitos y nos miraremos en alguna otra clase. Si en caso van a estar conmigo, ¿verdad? Si no, pues, si la llevaron, pues, de igual manera les deseo mucho éxito, que se conviertan en grandes profesionales. Eso es lo que espera Honduras. Y eso es lo que esperamos Gracias por todo, Lick. Bendiciones. a ustedes, gracias igual. Gracias, Lee. A ustedes, Lick. un placer. Gracias, Lee. Buen día, muchas gracias. A ustedes. Yo voy a estar en el grupo de WhatsApp pendiente por cualquier cosa, si no por aquí también, podemos estar un momento por el Zoom, pues si hubiese alguna pregunta o algo por el estilo, ¿no? Central Campus. Listo. ¿A qué hora es el examen? Ahorita. Ahorita.